dan más, cada corona a ti la rendiré. El día de hoy, como te comentaba hace un momento, vamos a hablar acerca del propósito de las pruebas. Todos hemos leído en la palabra de Dios que existen las pruebas. Que hagas tú mal, hagas bien, hagas excelentemente, vienen pruebas a tu vida. Entonces, a raíz de eso, yo creo que es importante saber y reconocer el motivo por el cual viene una prueba, cómo debemos de vivir la prueba y qué podemos esperar al final de esa prueba basados en la palabra de Dios. Amén. Te voy a pedir que me acompañes para ello a Santiago, capítulo 1, versículo 1 en delante. Santiago, capítulo 1, versículo 1 en delante, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué? Le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a leer hasta aquí, no pierdas esta cita. Yo sé que literalmente se escucha muy fuerte. Ahorita lo vamos a ir desglosando y vas a ir entendiendo por qué la Biblia dice: ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Históricamente, hermanos, ¿qué estaba sucediendo aquí? ¿A quién le estaba escribiendo este Santiago? Santiago era medio hermano de Jesús. Ya había muerto Jesucristo en el año 33 por ahí, 33 poquito más, poquito menos. Este libro fue escrito en el año 41-42. ¿Qué estaba sucediendo? Dice el versículo 1 que había 12 tribus, dicho de otra manera, el pueblo de Israel, que estaba en la dispersión. ¿Qué entiendes tú por la palabra dispersión? Algo que está separado, que no está en su lugar original, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta históricamente fue escrita para el pueblo de Israel que estaban pasando por pruebas bien tremendas. Ellos sabían que eran el pueblo escogido de Dios. Ellos sabían con hechos, señales y manifestaciones que Jehová era su Padre, que Jehová era su Dios y que Él les había mostrado y demostrado que era suficiente para sus vidas. Lo podemos ver en Egipto cuando los libertó, las 7 plagas cuando abrió el mar. De hecho, proféticamente se habló un poquito acerca de ello. Podemos ver cómo Dios con Josué, a través de Josué, les entregó la tierra, que eso representa una herencia. Pero en este momento, en este tiempo específico, el pueblo elegido de Dios, hermanos, estaba pasando por diversas pruebas. Bajo ese tema, ese contexto histórico, el apóstol Santiago les escribe lo siguiente. Ahí pasamos al versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si yo te preguntase en este momento o te comentase: hermano, ¿qué estás viviendo? Y me dijeses: pues mira,
mis hijos ahorita andan lejos del Señor, mi trabajo está como que volando, no sé qué va a pasar a corto tiempo, con mi esposo, mi esposa, como que las cosas las siento medio agrietadas. Si alguien te dijera, gózate sumamente por eso, ¿tú qué le contestarías? ¿Qué? Que te goces sumamente por eso. ¿Sabes qué significa la palabra gozo en el original griego, que fue en el idioma que fue escrito el libro de Santiago? Gozo significa una emoción causada por la contemplación de algo o alguien que nos gusta y nos trae esperanza. Fíjate bien, para llegar al gozo, entonces bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que tenemos que meter el elemento de la contemplación, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante, porque cuando un hijo, una hija de Dios entra en una diversa prueba, que diverso significa que pueden ser varias al mismo tiempo, sales de una y entras a otra y a otra. La palabra de Dios dice, aún esa diversidad de pruebas, tú la debes de vivir en el gozo de Dios. ¿De qué depende que nosotros podamos vivirlo en el gozo de Dios, hermanos? Fíjate bien, depende de que contemplemos la situación, depende de que entendamos qué estamos viviendo, aunque lo podamos hilar, el por qué lo estamos viviendo y qué podemos obtener de ello. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, hermanos, cuando vienen las pruebas, ¿hacia dónde están dirigidas las pruebas? Hacia la fe. En este caso, históricamente, ¿hacia dónde estaba siendo probado el pueblo de Israel? En su fe, a través de diversas pruebas. ¿Por qué estaban siendo tocados en su fe a través de diversas pruebas? Porque ellos sabían que tenían un Dios Padre poderoso. Porque ellos sabían que tenían un Dios sumamente poderoso para rescatarlos de cualquier situación. Ellos comprendían que si los habían librado de Egipto, el pueblo más poderoso del mundo en aquel tiempo, fácilmente Dios los podía volver a unir en Jerusalén. En aquel tiempo ahorita representa como Palestina, está más o menos ahí geográficamente. Entonces fíjate bien, por eso les decía el apóstol Santiago, a pesar de lo que están viviendo en tiempo presente, ustedes tienen una respuesta, y esa respuesta es que ustedes tienen fe en un Dios poderoso, verdadero, que todo lo puede y que ha dicho que ustedes son su pueblo elegido. ¿Sí lo puedes transportar eso a tu vida y a lo que estás experimentando en tiempo presente? ¿Sí te das cuenta que eso es igual para nosotros en este tiempo, iglesia? Entonces, por ese motivo les dice Santiago, a pesar de la diversidad de las pruebas, tú puedes estar lleno de gozo y llena de gozo, porque el gozo tuyo no depende de lo circunstancial, depende de la fe que tú tienes en Dios y de las manifestaciones que Él ha hecho para tu vida. Por un lado, por el otro, sabiendo, dice el versículo 3, que esa prueba va a producir en ti. Dicho de otra manera, hermanos, cada vez que vienen pruebas a nuestra vida, que Dios permite pruebas a nuestra vida, es para producir en nosotros algo mayor y algo mejor. Y ahora sí te voy a decir qué significa la palabra prueba en el original griego. La palabra prueba viene de la raíz peikazo, que significa examinar, y de otra raíz que es dosimazo, que significa probar y aprobar. Entonces fíjate bien, cada vez que dice la Biblia que hay una prueba,
lo que está explicando la palabra de Dios es que el Señor está trayendo un examen a tu vida. Es que el Señor está creyendo que en este tiempo tú puedes aprobar y puedes ir más allá de lo que estás en tiempo presente. Aquí a los judíos Dios les decía: tu fe va a producir paciencia, esta prueba te va a producir, no te preocupes. Dice, mas es necesario, dice el versículo 4, que tenga la paciencia una obra completa. ¿Para qué? Habla del propósito. Para que seas alguien perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Y aquí viene algo bien tremendo, hermanos, les voy a decir por qué. Esto nos da a entender que el pueblo de Israel estaba siendo probado para que comprendiera qué le estaba faltando, en qué necesitaba ser perfeccionado, qué necesitaba producir de mejor manera para Dios. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Fíjate bien, en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel, te hablo históricamente, Dios le dijo que ellos eran su pueblo elegido, que de entre todas las naciones Él había decidido bendecirlos a ellos y proclamarse el mismo Dios de ellos. Como sucede en tiempo presente, los que lo aceptan en el corazón, tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios y Él es nuestro Dios en tiempo presente. ¿Sí ves la similitud? Dios les dio leyes y estatutos y les dijo: si tú caminas de esta manera, Israel, yo te bendeciré grandemente, me manifestaré poderosamente a tu vida y todo lo que tú ves escrito en mi palabra tendrá un cumplimiento. Pero también el Señor les comentó lo siguiente, ahí está escrito en el Antiguo Testamento: si tú me desobedecieres, si tú no me adorares y no solo no me adorares, sino que buscares adorar a otros dioses, Dios les dijo lo que ellos estaban viviendo en este momento. Dios les dijo: ciertamente vendrán problemas, vendrán consecuencias de tus acciones, y aunque seas mi pueblo elegido, por caminar equivocadamente vendrá un fruto a tu vida. Nosotros podemos ver que Israel estaba viviendo ese fruto. Ellos ya estaban dispersos, hermanos. Yo te pregunto, ¿cómo se siente una persona que está dispersa? Entendamos el contexto histórico. Ellos ya no estaban en su país, ya no estaban en su tierra, ya no estaban sus familias juntas. Uno vivía, por ejemplo, en México, otro en Estados Unidos, otro en Europa, y no existía la comunicación de ahora. Eso estaba viviendo el pueblo de Dios. Les habían arrancado su paz, les habían arrancado su felicidad. Estaban dispersos, estaban volando. Pero ellos tenían pactos y promesas de Dios. Por eso Dios les dijo a través del libro de Santiago: gózate cuando hay diversas pruebas, porque la prueba te va a abrir los ojos y vas a empezar a producir algo más completo y algo más cabal. Dicho de otra manera, ese examen, esa prueba para el pueblo de Dios iba a representar, acuérdate, ¿dónde era la prueba? En el área de la fe, ¿verdad? Iba a representar que ellos abrieran sus ojos, iglesia, y se dijeran a sí mismos: ¿qué estamos haciendo? Tenemos Dios. Él nos ha demostrado con mano poderosa lo que puede hacer por nosotros. Ese examen les iba a dejar ver qué estaban viviendo y cómo. Por eso Santiago les dijo: gócense, tengan por sumo gozo cuando venga una diversa prueba. Dice, porque entonces vas a poner tu fe con lo que estás viviendo de una manera muy clara. Y vas a poder perfeccionar la fe, vas a ser más cabal y no te va a faltar cosa alguna. Ahora, mientras estamos en ese proceso, Dios nos da una herramienta muy poderosa y muy grande a través del versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5 en Santiago 1? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué?
Pídala a Dios, el cual da ¿a quiénes? A todos los que le pidan, ¿verdad? Abundantemente y sin reproche. Fíjate bien, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, iglesia, es porque Dios nos está haciendo un examen en algún área específica para que abramos nuestros ojos y nos perfeccionemos en caso de ser necesario o subamos a otro nivel con Dios. Una prueba aprobada significa subir a otro nivel. Ahorita te voy a hablar de la prueba de Jesús en el desierto. ¿Y qué sucedió después? Él entró a otro nivel de relación con el Padre. Él entró a un nivel mayor de unción, de comunión y de su ministerio. Pero primero él fue probado. Se le hizo un examen y él contestaba con la palabra, ¿lo recuerdas? Pero bueno, ahorita vamos a llegar a ello. Estamos en el versículo 5, donde Dios dice: si tú me pides sabiduría, yo te la voy a dar con abundancia y sin reproche. ¿Sabes qué significa la palabra sabiduría o qué conlleva la sabiduría? Que tú comprendas completa y correctamente un asunto y el por qué lo estás viviendo. Que lleva la contemplación que hablábamos hace un rato para llegar al gozo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta, hermanos, que están viviendo una prueba a raíz de una acción que ustedes mismos hicieron y que entienden perfectamente que esa prueba es porque Dios quiere que se den cuenta que hubo consecuencias, pero que pueden caminar y les está dando otra oportunidad para ir a más? Sí, levanta tu mano si tú te has dado cuenta. ¿A poco esa prueba, cuando tú la has comprendido, no ha provocado gozo en ti, sinceramente? De que dices: mi Padre tiene cuidado de mí. Yo así lo veo inicialmente. Digo, mi papá está atento a mi vida. Si yo me empiezo a desviar tantito, él de volada suelta una prueba para que yo me pueda autoexaminar y me dé cuenta cómo está mi fe, para que pueda ser perfeccionado, pueda ser más cabal y entra lo que él tiene para mi vida. Acuérdate que ese es el propósito, hacer lo que él nos envió a hacer en la tierra. Pero él nos perfecciona a través de las pruebas. Es más fácil que te des cuenta a través del hecho. Bien, ya que tú estás en la prueba: ay, Dios mío, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué permitiste? Dice la Biblia, empieza a venir una sabiduría en abundancia. Tú empiezas a comprender directamente del Señor a través de su palabra. Te empiezan a caer 20 y dices: yo estoy en este momento por esto, aquello y el otro. Ahora entiendo. Si yo paso a estas áreas, el Señor me va a llevar a donde siempre me ha prometido. Y puedes hilar las cosas. Entonces entra el sumo gozo, porque dices: mi Señor está creyendo que yo puedo pasar esto y entrar al otro nivel. Porque Dios sabe que tú tienes fe en Él, iglesia. Nada más que a través de la prueba se alinea y se perfecciona esa fe. Versículo 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate bien, mucha gente ve este último versículo: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mucha gente lo ve como una amenaza. Y déjame decirte que no tiene nada que ver con eso. Si tú ves todo el capítulo 1, cómo se va desarrollando, te darás cuenta de que Dios te está dando un tip para que tú puedas recibirlo completo a través de la prueba. No es una amenaza. Primero Dios te dice: mira, si te encuentras en dispersión, si te encuentras en un momento difícil, que sientes que no hay para dónde, que no tienes por dónde, Dios dice: vienen pruebas. Dice, para que tú te puedas ubicar donde estás, pero recíbelas con sumo gozo. Dice, porque estas pruebas tienen el objetivo de perfeccionarte y llevarte a más en lo que yo tengo para ti. Y Dios te añade: si en el ínter de esa prueba le estás batallando, pídeme sabiduría.
Dios dice, yo te voy a guiar, yo te voy a encaminar para que tú entiendas no solo por qué empezó la prueba, sino también cómo vivirla y cómo yo destino que esto termine si lo caminas a mi manera. Y en ese momento es cuando Dios dice, pero no dudes en nada cuando me estés pidiendo y cuando estés caminando esto. ¿Por qué? Porque la gente que duda es como la onda del mar. ¿Qué entiendes tú por la onda del mar? Según el viento hacia donde sopla, es hacia donde se va. Entonces una persona así, con esa característica, es cuando Dios ya le dice en el texto 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Por qué? Porque el que tal hace siempre claudica antes de pasar el examen. Por eso en el versículo 8 comenta, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya va por un camino, está caminando con Dios, ahí la lleva, viene la prueba porque Dios lo quiere llevar a más y de repente se debilita. Ay, pero ¿por qué si yo voy muy bien? Si me estoy entregando. Pues por lo mismo, gózate. Dios te está poniendo un examen creyendo que puedes ir a más en Él. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo un examen, iglesia, para que se le diera más, para que fuera exaltado hasta lo sumo, y a la diestra del Padre le pusieron otro examen también, el ir a la cruz. Él comprendía qué conllevaba, estaba lleno de gozo, de temor, pero él sabía lo que conllevaba. Cuando él iba al desierto por el Espíritu, él sabía qué conllevaba. Él iba lleno de gozo sabiendo que iba a ser probado para ser aprobado, para ir a más. Entonces fíjate bien, cuando el cristiano no comprende esto, ¿qué es lo que le sucede? Cuando está reciando la prueba, que eso significa que ya te están abriendo los ojos del entendimiento fuertemente, es cuando uno desiste si no comprende esto. Te vuelves de doble ánimo, ay no, ya no puedo. Pero Dios te ama tanto que después de un tiempo, si tú desistes, te vuelve a poner la misma prueba. ¿Te ha pasado? Porque Él dice, yo necesito que tú pases en esta área. ¿Vamos bien? Ya no vamos a temer a las pruebas, hermanos. Vamos a gozarnos por las pruebas, sabiendo que Dios nos quiere llevar a más. Ahora pasémonos al versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate bien, aquí el pueblo de Israel, Dios les está recordando una promesa y un pacto. Dios les había prometido a ellos que si seguían a Dios, ellos iban a recibir la vida eterna y una corona de vida. Yo creo que ellos ya se les había olvidado esta parte. Ellos ya estaban en la dispersión, ya tenían varios años padeciendo. Pero el que se les haya olvidado este pacto, esta promesa de Dios, yo te pregunto, ¿invalida el pacto y la promesa que Dios había hecho? No. Entonces fíjate bien, después de que Santiago les habla de la prueba, de lo que les va a producir la prueba y les da fe y ánimo para que no desistan en medio de las pruebas, les dice, soporten, pueblo de Dios, resistan, porque hay un galardón para ti, acuérdate que el Padre nos lo prometió. Ahora, vamos a meterlo en el área práctica. Quizás tú estás siendo probado, mi hermano, mi hermana, en el área familiar. Me voy a meter al núcleo familiar, porque ahí es donde hay más detalles, casi siempre. Y Dios te está probando en que si tú eres el varón o la mamá, que seas un poco menos áspero con tus hijos, que los entiendas, que los ames y que los ayudes a caminar, que seas un incentivo para ellos. Y te está probando, lo digo porque a lo mejor pues cada quien trae sus broncas, trae muchos pendientes, ya no sabes qué hacer, cómo hacerle, pero a pesar de eso no te puedes deslindar de la responsabilidad de ayudar y guiar a tus hijos. En ese momento, lo entiendas o no, lo sepas o no, tú ya estás en una prueba.
Tú ya estás bajo un examen que va a provocar que vayas a más, que estés más completo y cabal, o que te des cuenta que te falta mucho más. Entonces, durante el día tú estás pasando por ello. Según tú cómo caminas, cómo reaccionas, es cómo te va a ir en la prueba. Por ejemplo, alguien que está siendo probado en eso, ¿qué haría? Pues es más noble, es más amable, se acostumbra a ser impositivo, conscientemente se retrae un poco más y decide que sus hijos y su familia se expresen un poco más. O sea, empiezas a ser consciente de lo que está pasando y cómo caminarlo. En ese momento, dice la palabra de Dios, tú vas a tener que soportar y resistir muchos momentos donde en la prueba vas a querer caminar y vivir como antes. Pero tú tienes que comprender que esa prueba te la está mandando Dios, no para que vivas como antes, porque muchos se dan cuenta y dicen, ay, chin, como siempre, y ya. No, es para que te des cuenta y hagas algo juntamente con el Señor, a través de la oración, a través de la adoración y la lectura. Que empieces a caminar con Dios y seas más completo y cabal. Las pruebas son exámenes de Dios que nos ubican donde estamos realmente ante las situaciones que tienen importancia. Muchas veces, no sé si tú te has dado cuenta, casi siempre las pruebas van a venir en las áreas más importantes de tu vida. Si tú no comprendes cuáles son las áreas importantes de tu vida, date cuenta dónde estás en prueba y te vas a dar cuenta que ese es el área importante. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada en vano. Porque Dios anhela que abramos los ojos, iglesia, en ciertas áreas de nuestra vida, para que las pueda perfeccionar y llevarnos a más en ello. Ahora vamos a ver cómo lo vivió el apóstol Pedro. Vamos a verlo a través de los ojos del apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Si tú recuerdas, Pedro fue el apóstol mayor llamado por Dios para los judíos y Pablo para los gentiles. Dice Primera de Pedro 1:1. Perdón, me fui para otro lado. Bien, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjate bien, aquí está hablando Pedro a los judíos. Y dice, ustedes están expatriados y están dispersos. Pero fíjate, en el versículo 2 les dice, pero aunque están expatriados y dispersos, recuerden que ustedes son elegidos. Dice, recuerden que la presencia de Dios Padre los eligió. Y luego les da un tip único. Les dice, los eligió para santificarlos en espíritu, para que obedezcan y sean rociados con la sangre de Cristo. Y ahí les está dando la solución a su problema, porque si ellos hacen eso, ellos vuelven a ser unidos como un solo pueblo, y es una profecía bíblica. Fíjate lo que les está hablando aquí el apóstol Pedro. Les está diciendo, sí estás expatriado, sí estás disperso, pero también recuerda que tú eres elegido y tú eres elegida. También recuerda que según las leyes de Dios estás viviendo esto porque dejaste de caminar con Él. Acuérdate, yo creo que hay referencias a esto muchas, donde les decían, acuérdate, en Egipto éramos esclavos. Decidimos caminar con Dios a la manera de Dios y Él nos libertó y nos dio tierra y nos puso un lugar donde adorarle y crear a nuestras familias en paz y en adoración a Él. Yo creo que aquí Pedro podría hacer referencia histórica a ese momento para decirles, hey, son elegidos.
Ahorita lo podemos ver de esta manera, iglesia. Hey, acuérdate cuando estabas cerca de Dios, si es que ahorita no lo estás bien. Acuérdate cómo Él te hablaba, cómo Él te tocaba, cómo había puertas delante de ti. Si te sientes expatriado y disperso, hoy no importa, empieza a hacer algo. Empieza a caminar, empieza a crecer y a pasar exámenes con el Señor, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, hay una preelección hacia tu vida. Tú no estás desamparado ni desamparada, solamente abre los ojos. Versículo 3 de Primera de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo muchas veces te he explicado este versículo de una forma, hoy lo voy a hacer de manera histórica. ¿Qué le estaba diciendo aquí Pedro al pueblo elegido de Dios? ¡Hey! El Dios y Padre bendito de nuestro Señor Jesucristo tiene grande misericordia. Y Él te puede hacer renacer a una esperanza viva. Recuerda, le estaba hablando un pueblo expatriado y disperso. En ese momento el apóstol Pedro les decía: sí, esta es tu realidad, sí, esta es la prueba que estás viviendo. Pero recuérdate que eres elegido y hay una presencia de Dios sobre de ti. A través de Jesucristo, que tiene grande misericordia, Dios le dijo al pueblo de Israel: tú puedes renacer a una esperanza viva. Porque tú tienes fe y lo que está siendo probada es tu fe para que sea más preciosa que el oro. Ahorita vamos a ver si podemos llegar a ese momento. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que meditar y darnos cuenta que tenemos por sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas. Porque si aprobamos, dice la Biblia, hay fruto. Y si reprobamos, sabes que también hay fruto, el darte cuenta cómo estás viviendo y qué necesitas cambiar. Todo obra bien cuando amamos a Dios. Él es bueno, amén. Entonces seguimos leyendo, dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Y atentos al versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, el saber que estamos predestinados y Dios nos guarda. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Toma fe en las Escrituras. Cuando estás en una prueba es ¿por qué? Un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate bien, una vez más, así como Santiago, el apóstol Pedro, le está diciendo lo mismo al pueblo judío. Tú estás recibiendo pruebas, ¿en qué área? En tu fe. Es una prueba de fuego, y le explica, es para que este fuego, esta fe, sea mucho más preciosa que el oro. Pero hay algo bien interesante, comenta en el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Aquí debemos de comprender cuál es la medida para que Dios diga, ¿sabes qué? Yo creo que mi hijo y mi hija es necesario que por un tiempo sea afligido por una prueba. Fíjate bien, dice, de ser necesario. O sea, hay veces que no es necesario. ¿Por qué? Recuerda, la prueba es un examen para que te des cuenta cuando vas a pasar otro nivel con Dios o para que abras tus ojos en lo que estás mal y lo puedas cambiar. Entonces fíjate bien, ¿cuándo es necesario? Únicamente cuando tú no andas caminando bien
Y Dios trae la prueba para que abras los ojos y lo cambies. ¿Cuándo es necesario? Solamente cuando llegue el momento de pasar a otro nivel. Pero mucha gente vive en prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. ¿Por qué? Porque no han comprendido el diseño que Dios tiene para sus vidas. Porque quizás no están empapados de las Escrituras. Entonces Dios, para que no se pierdan, les está envíe pruebas, que esa es una bendición para que abran los ojos. Pero el destino de las pruebas es como Jesús. Jesús, si te das cuenta, solamente fue probado 2 veces en toda su vida. Antes de que recibiera su ministerio en el desierto y antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué fue una prueba? Porque Él podía decidir ir o no ir. Aún sabiendo qué conllevaba, Él tomó la decisión. Entonces ahí podemos ver la vida de Jesús como un ejemplo vivo de que tú no necesitas estar siendo probado, iglesia, todo el tiempo. Si estás viviendo pruebas en todo tiempo, necesitamos cambiar la manera de vivir. Necesitamos alinearla más a la palabra de Dios. Entonces empezarás a vivir otras cosas. Pero agradece, repito, por las pruebas, porque es lo que te hace darte cuenta cuando vas por un camino que no conviene. Dice, acompáñame ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Te estoy hablando el inicio de lo que dice Pedro y te voy a hablar el final de lo que dice Pedro, y con eso vamos a entender toda la esencia del libro de Pedro y lo que quiso enseñar. Amén. Gracias. Bien, 1 Pedro 5:10 dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, fíjate bien, otra vez ahí está la frase, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cerrar este entendimiento y pido a Dios que nos quede bien grabado en el corazón. Ya comprendimos que las pruebas, cuando vamos caminando correctamente, es para ir a otro nivel, como Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Pero también ya comprendimos que las pruebas sirven para cuando alguien no está caminando correctamente y Dios le abre los ojos del entendimiento para que pueda cambiar de dirección. Aquí y en el inicio de Pedro podemos ver que la connotación del texto dice: por algún tiempo, de ser necesario, tendrán que ser afligidos en diversas pruebas. Así empieza el libro. ¿Cómo termina el libro? Explicando el fruto de ese tiempo de que de ser necesario tú fuiste afligido por diversas pruebas. Dice el apóstol Pedro, fíjate bien, iglesia, cuando tú ya entraste a ese tiempo de aflicción, por un tiempo para abrirte los ojos, el fruto de ello, dice el versículo 10 de Pedro 5, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfecciona. ¿Te acuerdas que en Santiago dice lo mismo? Para estar perfectos y cabales, completo y perfecto es la misma raíz, hermanos, griega. Habla de un producto terminado. Entonces dice, para que Él mismo te perfeccione. ¿A qué se refiere con perfeccionar? Que si tú traes un diseño equivocado, una manera equivocada, puede ser en el habla, en el trato, en la fe, en cualquier área. Dios dice, yo traigo una prueba a tu fe para perfeccionarlo. Y ya que tú permites ese perfeccionamiento del cual ahondamos en Santiago 1, dice Pedro, ya que alguien permite todo ese proceso, ya que alguien no claudica ni es como la onda del mar, sino comprende que Dios está produciendo algo en su vida, es alguien que va a terminar completo en lo que Dios le ha destinado. Es alguien que, dice la Biblia, después de ser perfeccionado, Dios mismo, fíjate, dice, Dios mismo, después de perfeccionarte, te afirma en lo que ha destinado para ti. ¿Y por qué te afirma ya en ese momento? Porque ya tienes el diseño correcto.
¿Cómo lo podemos vivir históricamente con Israel? Israel, no sé si te has dado cuenta, todo el Antiguo Testamento habla de que ellos sabían que eran elegidos, que tenían una gracia especial de Dios Padre. Empezaban a hacer lo correcto, ¿y qué sucedía? Dios los afirmaba. Luego de afirmarlos, ¿qué hacía el Señor? Los fortalecía y los establecía en el cumplimiento de sus promesas. Pero ¿qué sucedía después? El pueblo de Dios se confiaba, empezaba a desobedecer los mandatos de Dios, entraban en pruebas, venía aflicción por un tiempo, perdían todo. Eso les pasó todo el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es sombra y luz del Nuevo. O sea, lo que te estoy diciendo también pasa en tiempo presente. Perdían todo y una vez más, cuando estaban en una prueba ya no sabían qué hacer ni cómo, abrían sus ojos. Y en ese momento ellos permitían que Dios los perfeccionara a través de pedir la sabiduría para estar completos y cabales, sabiendo que iban a tener que resistir y soportar y no ser de doble ánimo, pero que había un cumplimiento como una corona de vida para ellos en el área que Dios los quería perfeccionar. Y más hermoso aún todavía es que Dios los buscaba perfeccionar porque los quería más cerca y más bendecidos con Él. ¿Qué acaso no estamos aquí porque queremos estar más cerca de Dios? ¿Conocerlo más y mejor? Dios nos está explicando bíblicamente cómo poder llegar a ello. Dios nos está explicando, hermanos, no temer a las pruebas, sino utilizarlas como un examen para saber quiénes somos, en dónde estamos parados y cuál es nuestra verdadera fe. Porque solo en la prueba te das cuenta cuál es tu fe. Cualquiera puede decir, no, Dios me provee, Dios me ayuda. Pues sí, tienes el salario de tanto y segurito. Pero de repente que ya no traes la chamba y que sigas diciendo y creyendo lo mismo y descansando en esa palabra, esa es una fe preciosa, que te completa y están a punto de afirmarte en algo distinto, en lo cual no te podían afirmar si no te completaban primero, para luego fortalecerte y establecerte en lo que Dios te destinó. ¿Sabes que esto todavía está vigente para el pueblo de Israel y se les va a cumplir después del tiempo de los gentiles? Ellos van a ser restaurados, ellos van a ser una vez más perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos donde Dios les destinó. La situación es esta: en el ínter se sufre bastante si uno no comprende esto. ¿A qué quiero llegar? Nosotros también somos un pueblo de Dios como el pueblo de Israel, bajo los mismos pactos, bajo las mismas promesas, hermanos. Dios nos ama igual que a ese pueblo de Israel y la palabra que escuchaste hoy aplica también para nosotros. Lo único es que tú decidas tomar ese gozo ante las pruebas. Lo único que hace falta es que tú tomes esa fuerza en Dios a través de la oración y el entendimiento y te digas a ti mismo y a ti misma: decido caminar, decido ir más allá con Dios. Decido no estar de tiempo en tiempo bajo la misma prueba. Decido pasar. Decido no claudicar ni ser de doble ánimo, porque yo ya quiero ser coronado y afirmado y establecido en lo que Él me ha prometido. Es como en la escuela: si tú no pasas ciertos exámenes, tú no te gradúas y no se te da el título. Jesucristo estuvo 30 años pasando exámenes, aunque no se veía. Pero el examen final, su examen semifinal fue cuando Dios lo ungió en su ministerio, y su examen final fue cuando fue a la cruz del Calvario. Tú no tienes por qué vivir prueba tras prueba, solo es si es necesario. Si hoy decides caminar con el Señor, se acaban las pruebas para ti, iglesia. Gloria a Dios. Y si vienen pruebas, también gloria a Dios, porque te ubican en que hay que completarnos. Amén. Bien. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y vamos a ir a Mateo, pero todos conocemos la cita, creo que no es necesario. 1 Corintios 10, 13 es solo un ejemplo.
Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando a los gentiles, pero les está dando el ejemplo de los israelitas. Les está explicando cómo los israelitas fueron bendecidos por Dios, recibieron la bendición, la mano de Dios sobre sus vidas, los milagros y las señales, aún el ser elegidos notoriamente a ojos de todos los pueblos. ¿Recuerdas que todos los pueblos temían al pueblo de Israel? ¿Por qué temían al pueblo de Israel? ¿Por los israelitas? No, ¿por qué? Por el Dios que tenían los israelitas y cómo veían todas las naciones que ese Dios de los israelitas se manifestaba. Entonces fíjate bien, con esto terminamos. Aquí les está diciendo el apóstol Pablo a los gentiles: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre cuando Dios trae una prueba, hermanos, llega el momento en el que el enemigo mete una tentación. Caemos al mismo ejemplo de Cristo. Dios estaba probándolo en el momento que vino la necesidad, tuvo hambre, llega el diablo y mete una tentación. ¿A qué quiero llegar con esto? Tú debes de comprender dos cosas aquí. Una, Dios no va a permitir que tú seas probado ni tentado más de lo que puedes resistir. Bueno, más bien tentado. ¿Sabes por qué dice no va a permitir que te tienten más de lo que puedes resistir? Porque Dios sabe que mientras tú estés pasando la prueba, el enemigo va a tratar de meterse y aprovecharse. Va a intentar que seas de doble ánimo. Va a intentar moverte como la ola del mar. Por eso Jesús dijo: necesitas sabiduría, pídemela. Pídemela, pero no claudiques. Porque hay un diseño y un propósito con esa prueba, te dice el Señor hoy. Te quiero completar en algo específico. No es en vano lo que estás viviendo en tiempo presente, iglesia. Es el Señor como Padre amoroso y misericordioso diciendo: yo los voy a llevar a más. Yo les prometí, les quiero cumplir. Solo los tengo que perfeccionar para poderlo hacer. Entonces escucha, mucha gente en medio de la prueba se excusa diciendo: es que la tentación estuvo difícil, no pude. Dios aquí en su palabra dice: eso es mentira. Quítate eso de la mente, es una fe equivocada. Dios dice: yo no permito que venga algo a tu vida que tú no puedas soportar. Dios dice: te doy juntamente la salida, pero sábelo, dice el Señor, no porque venga tentación tú debes de claudicar a la prueba. Acuérdate, Jesús fue enviado como prueba, hubo tentación y fue coronado. Coronado en lo que Dios tenía para él. Dios quiere coronarte, iglesia, en lo que tiene para ti. Para unos va a ser un matrimonio hermoso, para otros va a ser un llamado que lleva mucha gente a los pies de Jesús. Para otros va a ser algo empresarial para apoyar iglesias. Para otros van a ser muchas células en casas. Yo no sé qué tenga el Señor para ti, pero déjame decirte que Él tiene algo para ti. Está escrito: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un versículo que enseña claramente que para empezar a vivir de esa manera hay que pasar por estas pruebas. Lo importante de esto, hermanos, es que todos vivimos así siempre. Ya es el tiempo de cortar con eso. Ya es el tiempo de decidir ir a más, a probar, a probar, a probar, a probar y conocer lo que Dios dice de cosas grandes y ocultas que Él ha preparado para los que le amamos. Y conocer el cumplimiento de los versículos que dicen: bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y conocer y vivir día a día los pasajes que dicen: tendrás vida y la tendrás en abundancia. Amén, amén. En este tiempo vamos a meditar, hermanos, en qué pruebas Dios nos ha estado metiendo. Y vamos a pedir la sabiduría para poderlas pasar. Porque ha llegado un tiempo de ir a más.
Una persona que no pasa las pruebas por determinado bastantito tiempo es alguien que luego se entristece y se frustra. Es alguien que sigue en las cosas de Dios, leyendo, escuchando, adorando, pero ya no está caminando, ya no tiene el gozo, ya no tiene la bendición, la felicidad. Solamente tiene la letra, solamente tiene la postura y el conocimiento. Yo te estoy hablando ahorita de caminar con Dios, de sentir su presencia que te toca, que te dirige, que te abre puerta donde no la hay porque Él te lo prometió de antemano y tú te has dejado perfeccionar y te llega el cumplimiento. Por último, Jesús les dijo a sus discípulos antes de entrar a su examen final: velad y orad para que no entréis en tentación. Si la tentación a ti te está ganando, ponte a orar más. Ponte a velar más. Velar significa estar atento. Ponte a velar más en qué áreas de tu vida te meten en esa tentación y evítalas. Si tú meditas en qué áreas te meten en ello y velas en ello, es más fácil que la libres. Y aparte, con la oración y con lo que aprendimos de viviendo en devoción como un estilo de vida, créelo, iglesia, como tú lees que está escrito y vivieron los hombres y mujeres de Dios, así es como puedes vivirlo tú también. Así es como Dios lo decidió. Dios traspasó los cielos y dice la Biblia que está al lado del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué crees tú que esté pidiendo? Que caminemos, que crucemos las pruebas para que puedan venir las bendiciones que Él ha destinado y ha ganado en la cruz para nosotros. ¿O crees tú que está, sí, Señor, dale el coche nuevo a tu hijo? Son añadiduras y si Dios quiere, amén. Pero ¿sabes qué? Para llegar a esas añadiduras hay que tenerle el origen. Yo estoy seguro que Dios está, Jesús está. Padre, por favor, fortalécelo, ya casi pasa, envíale sabiduría porque no está entendiendo y va a claudicar. Pero Padre, te ruego, yo sé que si tú le explicas, él se va a fortalecer. Envíale el entendimiento, mándale ángeles que lo lleven a la presencia a orar y ahí que se le transmita, Señor. Por favor, Padre, que él no crea que fue mentira. ¿Sabes que yo he escuchado al Espíritu decir eso a Jesús? Que él no crea que es mentira. Si no lo logra, va a creer que fue mentira. Ayúdalo a llegar, Señor, solo para que comprenda que es verdad. Y ahí es donde llegas y dices, no me lo merezco, pero como quiera me lo dio. Y es solo para comprobarte lo cerca que está y lo dispuesto y decidido. Él nos dijo en Pedro, hay una herencia para ti. Y la mayor herencia es que tú puedas convivir con Él. Muchos dicen en tiempo presente, híjole, el pueblo de Israel, tanto que tenían y podían y no lo aprovecharon. ¿Sabes que nosotros tenemos mucho más ahora? Porque tenemos al Espíritu Santo. Haz que tu vida valga la pena, iglesia. Camina con Dios, entra en el sumo gozo y checa cómo Él te va perfeccionando. Vela en oración, vela en adoración, checa cómo te va perfeccionando y cómo te va afirmando y fortaleciendo en lo que Él te prometió que te iba a establecer. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Conclusión: no temas a las pruebas, disfrútalas y utilízalas para lo que fueron destinadas, para completarte y perfeccionarte en el plan mayor que Dios tiene para ti. Quizás ahorita estás en prueba económica, en prueba de pagar la renta, en prueba de esto, de amor. Déjame decirte, esa prueba está destinada a perfeccionarte en algo mucho mayor, que es lo que Dios tiene destinado para ti. Cierra tus ojos, por favor, para que no te distraigas, y ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón, escrito es que el que pide recibe. Dile: Padre, ya no temeré a las pruebas. Gracias por no claudicar conmigo, Señor, por creer que voy a seguir. Ábrele tu corazón. Acuérdate cómo aprendimos a orar hace 3 semanas. Dile, iglesia, anhelo ser afirmado, Señor, anhelo ser perfeccionado.
Todo aquello que tú has visto que casi llega a tu vida y se te ha prometido y no ha llegado, es porque no has pasado la prueba, iglesia. Dile, ahora sí, mi Señor, ayúdame, ya lo entiendo mejor. Porque el que pide recibe, mi hermano, mi hermana. Porque imagínate, si Él lo dejó escrito, es porque Él anhela que sepamos esto y lo apliquemos. Dicho de otra forma, Él está listo para cumplir lo que está escrito en su palabra. Dios nos dijo proféticamente, serán robustecidos. ¿Lo recuerdas? A través de esto se logra eso. Señor, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias porque aquí se cumple tu palabra una vez más, de que no nos dejaste huérfanos, Señor. De que enviaste a tu Santo Espíritu a guiarnos y a sellarnos para vida eterna. Padre, clamamos como un pueblo tuyo, elegido por ti que somos, que nos des la sabiduría para entender las diversas pruebas. Que nos hagas de un solo ánimo, Señor, para no claudicar y ver los cumplimientos de lo que tú has destinado y predestinado para nosotros. Padre, depura nuestra alma, nuestro corazón y mente de ser necesario para poder caminar este tiempo de la manera que tú estás destinando que lo vivamos. Y el Señor pone en mi mente, iglesia, que recordemos Eclesiastés 3:11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si tú comprendes lo que Dios está haciendo en tu vida, que viene a través de la sabiduría, será un tiempo hermoso para ti, a pesar de lo que estés viviendo. Y por ello y todo lo demás, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te reconocemos como nuestro único Dios, Padre verdadero. Vamos a adorarle, hermanos. Y mientras estés adorando, permite que esa fe y esa convicción de la palabra de Dios penetre y se establezca como una fortaleza en tu ser. Que hoy salgas fortalecido por su palabra.